Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. David Cervantes Gómez a sus órdenes desde Pachuca, Hidalgo, México. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Animales, Plantas y un poco más, en la emisión número 6. El día de hoy tenemos de invitada a la bióloga, maestra en ciencias, Araceli Acevedo Rosas. Ella es bióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en ciencias con especialidad en biología marina, egresada del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, el cual, pues bueno, la gente que estamos un poco más en el centro del país no tenemos tanto conocimiento ni mucho menos tanto contacto, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es un poco la biología marina y los corales, los arrecifes coralinos, un tema muy importante que afortunada o desafortunadamente, mejor dicho, se ha visto muy afectado por esto del cambio climático. Araceli, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio para poder platicar sobre uno de los temas que más me gusta. Al contrario, muchas gracias a ti por alzar la mano. Y pues bueno, ya saben que este espacio es de ustedes, para todos nosotros, un espacio sencillo para hablar un poco de ciencia, de divulgación, investigación, etcétera. Araceli, actualmente estás trabajando en la costa de Quintana Roo, eres miembro de una asociación que colabora con comunidades pesqueras para lograr la sostenibilidad en la pesquería del país. Cuéntanos primero quién es Araceli, cómo nació ese gusto por el mar. Pues mira, Araceli es una persona que siempre ha tenido mucha curiosidad y muchas preguntas sobre las formas de vida que existen en el planeta. Siempre me ha intrigado mucho conocer los procesos que ocurren en nuestros cuerpos, en los animales, en las plantas y también aquellos que ocurren a una mayor escala a nivel del ecosistema. Fue justo esta curiosidad la que me llevó a estudiar biología y después a especializarme en biología marina porque yo quería conocer los arrecifes, yo quería trabajar con corales. Y pues bueno, este gusto por los arrecifes y por los corales nació cuando de pequeña mis papás nos ponían a mi hermano y a mí documentales de naturaleza y veíamos los documentales de Jacques-Yves Cousteau, este biólogo explorador del océano que mostraba esos majestuosos mundos submarinos. Afortunadamente, aunque en ese entonces me parecían tan lejanos, tengo la dicha de poder trabajar en ellos y tuve la fortuna de conocer un poquito más de eso que siempre me había preguntado. Qué padre, y pues muchas felicidades por lograr alcanzar ese sueño que desde pequeña tuviste, ¿no? Y claro, es muy común en cuestiones de ciencias, como en la gran mayoría de las carreras, que siempre hay alguien que nos inspira, ¿no? A partir de la televisión, como bien lo comentas tú. Para arrancar esta charla, platícanos primero, ¿qué son los arrecifes coralinos? Mira, primero me gustaría hablar de forma muy breve qué son los corales. Los corales son animales. Pareciera, cuando nosotros los vemos en los arrecifes, pareciera que son seres inanimados, que no son seres vivos, pero son animales. Ahora, los arrecifes, seguro que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de ellos, a lo mejor hemos visto documentales de naturaleza donde nos muestran esos sitios de aguas súper claritas, lleno de muchos peces de todos tamaños, de formas, de colores, o a lo mejor hemos visto alguna fotografía de ellos. Pues bueno, ¿qué son en sí los arrecifes coralinos? Son los ecosistemas con más diversidad biológica del planeta porque en ellos viven muchas especies de animales, plantas, esponjas, también muchos seres microscópicos como bacterias, virus, algas, entre otros. Estos bancos en el mar se forman por esas que parecen rocas, que nosotros llamamos corales, y en realidad esas estructuras rocosas son los esqueletos de calcio que construyen las diferentes especies de corales cuando se agregan en colonias de hasta miles de individuos.
Algunos son redondos, algunos son aplanados, algunos son ramificados, y esta complejidad de estructura que tienen es lo que les da a las demás especies un lugar donde vivir y donde resguardarse. Wow, entonces aquí ya estás hablando de un complejo ecosistémico, y pues obviamente tiene mucha importancia, claro, ¿no? Más o menos en cuanto a extensión, ¿nos puedes hablar al respecto, por favor? Sí, aproximadamente abarcan del 0.1 al 0.5% del piso oceánico, o sea que es muy poquito lo que abarcan, y pues bueno, no se forman en cualquier parte del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué no se forman en cualquier parte del planeta? Pues para empezar, los corales necesitan ciertas condiciones para vivir y para crecer. Lo que necesitan son aguas poco profundas, menores a los 50 metros, aguas claras donde pueda penetrar la luz del sol en la columna de agua y ellos puedan recibirla. También necesitan aguas con pocos nutrientes y temperaturas del agua entre 22 y 28 grados Celsius. Aunque bueno, también pueden sobrevivir a temperaturas un poco más altas o un poco más bajas, pero por poco tiempo. Justo esas condiciones que ellos necesitan para vivir las encontramos en las aguas tropicales poco profundas, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y generalmente del lado oriental de los continentes. Wow, qué datos tan impresionantes. Como bien mencionas, pues bueno, como que muchas personas sí relacionamos, como bien comentas, alguna fotografía del Mar Caribe y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México, ¿en dónde se encuentran los arrecifes? Sí, aquí en México los podemos encontrar en 3 zonas. Uno, en la costa del Pacífico, en los estados de Baja California Sur, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 2, en las costas de Veracruz y Campeche. Y 3, en la costa oriental de la península de Yucatán, abarcando desde el norte, desde Isla Contoy, hasta el sur, Xcalac, que es el límite ya colindando con Belice, también Cozumel y Banco Chinchorro, que están un poquito más al sur. Y justo este sistema arrecifal en la península de Yucatán comprende una parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, después de la gran barrera de arrecife de coral en Australia. Wow, México, como bien decimos mucho, es un país megadiverso, y pues ahorita nos acabas de comentar eso, ¿no? La gran importancia que tiene México en cuanto a los arrecifes. Sí. Una pregunta un poco, no sé si te la hagan constantemente. Ahorita, por ejemplo, nos estás mencionando que en el Pacífico, en Baja California Sur, hay coral. ¿Por qué el coral del sur de México es un poco más blanquecino? Que bueno, que es lo que le da el color a las playas, ¿no? Quiero pensar que por ahí va algo de que ese coral pues se va destruyendo y todo esto. ¿Por qué es de diferente color el coral del sur con el coral del norte? O mejor dicho, la arena del norte con la del sur. Y bueno, para todo eso también nos puedes recordar y continuar diciendo qué son los corales. Sí, pues mira, los corales, como ya comentábamos anteriormente, son animales. Ahí como los vemos que parecen rocas, en realidad son seres vivos clasificados dentro del filo Cnidaria. Por su origen y por su historia evolutiva se sabe que son parientes de las medusas y de las anémonas. Y algo que es importante mencionar es que existen 2 tipos de corales: los corales duros y los corales blandos. Los corales duros son aquellos que forman esos esqueletos de calcio y que forman el arrecife. Los corales blandos no forman esos esqueletos duros, sin embargo, habitan en los arrecifes. Y pues bueno, los podemos encontrar de muchas especies, y de acuerdo a cada especie es la coloración, lo que tú mencionabas, la forma, también los sitios en los que viven. Algunos que viven en aguas menos profundas tienen alguna forma especial para recibir esa luz del sol. Otros que viven a mayores profundidades desarrollan estructuras distintas.
Inclusive algunas especies, o sea, la misma especie a 20 metros y a 10 metros es muy diferente físicamente, ¿no? O sea, morfológicamente. Entonces, pues los corales, con base en el registro fósil, se sabe que existen en el planeta desde el periodo Triásico, hace aproximadamente 237 millones de años. Aunque en ese entonces pues no formaban arrecifes como los que ahora nosotros conocemos, ¿no? Entonces, sí. Perdón, estos animales han sobrevivido a través de los años. Y eso que nos estás comentando se me hace algo muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre cuando mencionamos que los animales son longevos, pues pensamos en cocodrilos, que el dinosaurio, que aunque ya están extintos, los representantes más actuales son los cocodrilos, como ya mencionábamos. Pero ahorita nos estás dando una amplitud mucho mayor, entendiendo y aclarando que los corales son animales y pues bueno, son tan longevos como un cocodrilo mismo, ¿no? Sí. Este grupo de los nidarios existen desde hace mucho tiempo en nuestro planeta y han sufrido también varios cambios a lo largo de ese tiempo. Algo que no cambia en los corales, bueno, desde que se les conoce con esas evidencias en el registro fósil, es que son animales sésiles. ¿Eso qué es? ¿Qué es sésil? Que no se mueven de un sitio a otro, no se andan desplazando. Una vez que se fijan al fondo marino, ahí se quedan, ahí se asientan y ahí comienzan a agregarse en esas colonias y a formar los esqueletos de calcio. Como tú lo comentabas, ¿no? Estos corales pues crecen, tienen un lento crecimiento, o sea, sus esqueletos crecen pocos centímetros al año. De hecho, algunos de los más rápidos crecen entre 10 y 15 centímetros por año. Entonces, pues nosotros las estructuras que ahora vemos ahí en el arrecife seguro han visto no sé cuántas cosas y han pasado tanto tiempo ahí ellos, pues viviendo, ¿no? Formando esas estructuras tan maravillosas que vemos. Wow, qué interesante. ¿Nos puedes contar algo más de importancia y biológico acerca de estos corales? Sí, pues como ya mencionamos, estos corales se agrupan en colonias. Algo que es importante aclarar, muchas veces nosotros llamamos coral a esa estructura rocosa. Eso en realidad es el esqueleto de calcio de una colonia. O sea, si nosotros hiciéramos zoom, nos acercamos mucho a cada una de esas colonias, podemos ver que en la superficie tiene varios orificios. Esos orificios conducen a canales al interior de la colonia. Y en cada uno de esos orificios y canales vive un pólipo de coral. El pólipo de coral es en sí el animalito, es la unidad básica individual del coral. Al agregarse en colonia de miles de individuos forman esa estructura grande. Entonces, cada colonia está formada por muchísimos de estos pólipos de coral. Y bueno, no conforme con ese nivel de detalle, con ese zoom que estamos haciendo, si nos acercamos a cada uno de esos pólipos, podemos ver que es como un gusanito en forma de saco que tiene conecta con el exterior una boca rodeada de pequeños tentáculos que salen en algunos momentos del día, salen a veces cuando vas buceando por ahí, los puedes tú apreciar porque algunos son un poco más grandes que otros, ¿no? Y dentro de esos tentáculos, ellos tienen algo que se llaman zooxantelas, que son algas microscópicas que existen con estos pólipos, que tienen una gran amistad con ellos, que tienen una estrecha relación. ¿Por qué? Porque intercambian y reciclan alimento. Esto es muy importante porque, como bien mencionábamos anteriormente, los corales viven en aguas con pocos nutrientes. Entonces, me gustaría aquí hacer una analogía que un amigo me compartió.
Es como si los pólipos de coral fuéramos nosotros. Y en nuestras casas, nosotros vivimos en un lugar alejado del supermercado, en un lugar donde no podemos cultivar algunos otros alimentos. Entonces, en nuestra casa, en el patio trasero, nosotros tenemos un huertito. Ahí nosotros sembramos nuestras plantas, buscamos darles lo que necesitan para crecer, para dar esos frutos que nos van a alimentar. Entonces, nosotros los cuidamos. Nosotros cuidamos esas plantas, les damos la protección y a cambio esas plantas nos dan los frutos de los que nos alimentamos. Algo así ocurre con los pólipos y con las zooxantelas. Las zooxantelas dan alimento al coral. Las zooxantelas son algas que hacen fotosíntesis y de eso los productos es de lo que se alimentan los pólipos. En un sitio donde no hay esos nutrientes es súper importante esa relación que existe entre ellos. Qué interesante que exista un tipo de mutualismo ecológico en el cual, pues bueno, hay un beneficio mutuo, ¿no? Sí, así es. Esto se puede comparar quizá un poquito con cuestiones de coevolución y a lo mejor esta palabra no mucha gente está familiarizada, pero se podría decir que existe un tipo de endosimbiosis en el cual pues un organismo está dependiendo del otro y creciendo al mismo tiempo. Sí, así es. Ese sería el término. Es una simbiosis mutualista porque los dos se benefician. El coral da protección a esas pequeñísimas algas para que crezcan, para que se reproduzcan también, y a cambio las algas, el producto de esa fotosíntesis que realizan es lo que alimenta al pólipo. Wow, excelente, qué estrategia tan maravillosa. Así como esta, hay miles de estrategias que la misma naturaleza va adquiriendo para poder sobrevivir. Cuéntanos un poco acerca de la reproducción. Sabemos que a nivel global, tanto animales como plantas, pues hay animales y plantas que se reproducen sexual o asexualmente, ya sea con cruza génica entre dos gametos o no. En el caso de los corales, ¿cómo es su reproducción? Pues mira, los corales tienen estrategias muy diversas de reproducción. Como tú bien comentas, pueden ser de forma sexual o asexual. Sexual, ¿qué significa la reproducción sexual? Es cuando hay esa unión de una parte femenina y una parte masculina. En este caso, en los corales, esa parte femenina son los huevos y la parte masculina es el esperma. Entonces, hay algunos corales que en ciertos días, 1 o 2 veces al año, en días que están asociados con la luna llena y con los ciclos mareales, producen pequeñísimos paquetes de huevos y esperma. Y no sé si alguno de ustedes habrá visto esos documentales de el desove de los corales, de esa liberación de esos paquetes de huevos. Es un evento sincrónico, bastante bonito. Todos los corales empiezan a liberar esos paquetes y el agua se empieza a ver turbia de todos los paquetes. Es importante decir que dentro de esos paquetes van tanto huevos como esperma de la misma colonia. Entonces, esos paquetes se liberan y poco a poco van llegando a la superficie y ahí pueden permanecer desde horas hasta días. Por efecto del oleaje, por efecto de las corrientes, se pueden desplazar y justo también estos factores influyen en que los paquetes se rompan. Se rompen liberando esos huevos y ese esperma y entonces se hace ahí una mezcla de huevos y espermas de diferentes especies, de diferentes colonias y al final se mezclan. Los huevos y el esperma se mezclan, se unen, se fertilizan y entonces dan producto a pequeñas larvas de coral. Esas larvas permanecen ahí desarrollándose
en la columna de agua como parte del plancton, también se desplazan por efecto de las corrientes y llega un momento en que las larvas ya están un poquito más desarrolladas, ya están más pesadas y por efecto también de las corrientes y el oleaje comienzan a nadar hacia el fondo marino. Una vez que llegan al fondo marino, empiezan a buscar un lugar apto, un espacio donde puedan pegarse al fondo y ahí comienzan a crecer y a formar con el paso del tiempo esos esqueletos de calcio. También los corales se reproducen de forma asexual. ¿Qué es asexual? Que no existe esa unión de la parte femenina y masculina. Aquí el ejemplo es en los corales, a veces sufren algunos golpes o algunos daños por perturbaciones naturales que hacen que se fragmenten. Entonces, de una colonia nosotros encontramos varios fragmentos que caen al fondo marino y ese fragmento se asienta ahí y empieza a fijarse al sustrato para ir creciendo poco a poco con el tiempo también y pueden llegar a formar una colonia del mismo tamaño que la colonia que les dio origen. Wow, qué padre, qué bonita explicación. Espero y las personas conforme fueron escuchando esta historia de amor, si es que la queremos llamar así, pues vayamos o hayamos construido en nuestra mente todo este proceso, ¿no? Los huevos, la explosión de huevos y espermas, el oleaje y todo. La verdad, se me hace un tema muy interesante y qué padre que tú has tenido la oportunidad de verlo. Ya que comprendemos y sabemos y entendemos a la perfección por tu gran explicación qué son los corales, qué es un arrecife, la interacción que existe y todo esto, la gente se ha de estar preguntando, ¿y eso a mí qué? ¿Por qué? Porque así somos los mexicanos y así somos las personas. ¿Eso qué beneficio o qué importancia tienen para nosotros? Pues sí, si lo vemos a este nivel de la reproducción de los corales y cómo se alimentan y la relación que tienen con sus algas, con sus zooxantelas, a lo mejor puede parecer algo irrelevante, ¿no? O sea, para quienes no estamos muy adentrados en este mundo. Pues bueno, como bien mencionábamos, esta reproducción tanto sexual como asexual, lo que hace es generar nuevas colonias. Y al haber nuevas colonias de diferentes especies en un arrecife, pues se van formando todas esas estructuras, ¿no? Con el tiempo. Es importante decir que los arrecifes juegan un papel muy relevante en la dinámica costera. ¿Por qué? Porque previenen la erosión y disminuyen la fuerza del oleaje. Son esa estructura que nos protege contra las tormentas tropicales y los huracanes. O sea, si no hubiera esas barreras arrecifales, si no hubiera esos arrecifes, muy probablemente las olas que nos llegarían durante esas tormentas tropicales y huracanes serían muy altas y seguramente habría una destrucción, ¿no? De la costa, erosionando. Entonces, también los arrecifes pues son sitios de crianza, de alimentación, de refugio, de reproducción de muchas especies. Como ya decíamos, son sitios con alta biodiversidad y esto es muy relevante para nosotros porque muchas de esas especies son de importancia comercial, son muy importantes para las pesquerías a nivel mundial y pues nos brindan alimento a gran parte de la población mexicana. También en la industria farmacéutica ocupan un lugar importante los arrecifes porque se han identificado ciertas especies de anémonas, algunas medusas, algunas algas que contienen sustancias efectivas en el tratamiento de algunas enfermedades degenerativas, algunas infecciones, el cáncer, por ejemplo. Entonces, pues todas estas fuentes de sustancias que podemos utilizar en fármacos, pues nos benefician a los humanos.
Y pues no hablemos del turismo. La belleza natural de estos sitios es un gran atractivo turístico. Seguro que muchos de nosotros tenemos esa idea, ¿no? De Cancún, Cozumel, cómo es, las aguas súper claritas, los arrecifes, esos tours que nos ofertan para ir a bucear, para ir a conocerlos. Pues las playas del Caribe mexicano son un gran atractivo turístico a nivel mundial y una fuente de empleo y de ingresos para la población mexicana. Claro, todo esto lo tenemos que ver como una cadenita, ¿no? Sí. Si cuidamos el ambiente, se cuidan los arrecifes, hay menos impacto, como tú bien comentas, de los huracanes y de todos estos fenómenos. ¿Qué tan ligado está un arrecife con un manglar? Porque la gente también, cuando escuchamos esto desde la protección hacia las tormentas tropicales, los huracanes, pues sí, habemos escuchado que el manglar también sirve. ¿Están ligados? ¿Están cerca? ¿Uno es de agua dulce? ¿Uno es de agua salada? ¿Cómo es esa relación? Sí, están cerca. Como tú bien comentas, el manglar lo que ayuda es a filtrar el agua, a depurar, y el manglar sirve de refugio, de sitio de reproducción también de muchas especies. Hay especies de peces, entre otras especies que alternan sus ciclos de vida, o sea, viven una parte de su vida en el manglar, después se mueven al arrecife, cuando ya son mayores. Generalmente cuando son pequeños los peces viven en el manglar y después migran hacia el arrecife. Estos dos ecosistemas están estrechamente ligados. Ok, entonces por ende ambos tienen que tener un sistema de conservación. Conservación, como ya mencionábamos, por el ecosistema que alberga tanto de animales como plantas. En temas de conservación, ¿cómo se encuentran los arrecifes? Pues los arrecifes actualmente han estado en una crisis. ¿Por qué? Porque los arrecifes crecen de acuerdo a las condiciones ambientales. La energía del oleaje, la calidad del agua, la cantidad de nutrientes que hay en el agua, la turbidez, el régimen de las mareas, la luz que reciben, la temperatura influye en el desarrollo de los arrecifes. ¿Por qué? Porque ya comentábamos que afecta el crecimiento y desarrollo de los corales. Recientemente se ha detectado un aumento en la temperatura del agua y esto ha ocasionado un proceso que a lo mejor ya hemos escuchado hablar de él, el blanqueamiento de coral. ¿Qué es el blanqueamiento de coral? Por efecto de las temperaturas elevadas, la radiación solar que aumenta, el aumento en la cantidad de nutrientes y sedimento en el agua, los pólipos comienzan a perder a sus zooxantelas, se desprenden de ellos. Entonces, pues ya mencionábamos que las zooxantelas brindan ese alimento a los pólipos en un sitio donde de otra forma no podrían alimentarse. Entonces, esto empieza a dañar la apariencia de las colonias, empiezan a perder esa coloración y se empiezan a ver blancos. Ese es el blanqueamiento. No necesariamente significa la muerte del coral. ¿Por qué? Porque a veces esa pérdida de zooxantelas es una pérdida parcial y el coral puede resistirlo. Pero cuando ya excede más de la mitad o más de cierta porción de la colonia y las condiciones que ocasionaron esa pérdida de zooxantelas no se restablecen, pues la colonia corre el riesgo de morir. Justo un ejemplo de eso ocurrió a principios de este año en la Gran Barrera de Coral en Australia. Se detectó un blanqueamiento masivo y se cree que estuvo muy relacionado con el aumento en la temperatura del agua.
Wow, entonces el impacto es increíble. Comentando, pues bueno, ya como resumen, pues sí vemos la importancia que tienen los corales, ¿no? Y eso va más principalmente para las personas que, insisto, estamos en el centro del país y es a veces muy difícil viajar pues, para las costas, para el Caribe mexicano, pero ya vemos que tiene gran repercusión y gran impacto si no conservamos. A las personas que generalmente pues llegan a ir como turistas o a los mismos residentes de esos sitios que regularmente pues van en cuestiones de turistas, van y observan a detalle la naturaleza, pues siempre les surgen muchas dudas sobre los animales, sobre las plantas, sobre lo que hay en el mar, sobre lo que se encuentra sobre el mar, etcétera, etcétera, y esa gran variedad, ¿no? La gente cuando turistea, cuando se encuentra en este sitio, ¿qué estrategias puede tener para llevarse un buen recuerdo y saber un poco más sobre la naturaleza sin dañarla? Sí, pues algo que tú comentas es que todos estamos en constante contacto con la naturaleza, ya sea en ambientes marinos, en ambientes terrestres. Hemos visto también una pérdida de la vegetación recientemente, y creo que todos para valorar y amar la naturaleza tenemos que comprenderla. Entonces existe una plataforma llamada Naturalista, que fue desarrollada por la CONABIO. La CONABIO es la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad en México. La CONABIO hizo una colaboración con una plataforma que se llama iNaturalist para desarrollar esta otra plataforma, Naturalista. ¿De qué se trata? iNaturalist es una red internacional que surgió en 2008 en la Universidad de California, en Berkeley, como resultado de un proyecto de tesis de maestría de 3 estudiantes, y lo que busca es un mapeo y un intercambio de observaciones de biodiversidad en todo el mundo. Y no solo por científicos, especialistas, sino por ciudadanos, la gente en general, la población. En nuestro país está esta plataforma Naturalista, que tiene el mismo objetivo, promueve el registro de esos avistamientos de biodiversidad. Es decir, que si nosotros por ahí nos encontramos en la casa, nos encontramos en el patio de nuestras casas, alguna arañita, alguna planta, algún ave, nosotros con nuestro celular, porque esto es una aplicación para el celular, con nuestro celular podemos tomar una fotografía y automáticamente la enviamos a esta plataforma y nos puede decir, nos puede dar sugerencias, ¿no? ¿Qué especie es? Nos da un poco de información sobre su distribución. Esto nos ayuda a conocer un poco más, ¿no? No necesitamos ser biólogos o científicos, investigadores para tener acceso a esa información. Esa información ya está ahí en esas plataformas. Nosotros podemos tener acceso a ella y además nosotros podemos aportar información. Por ejemplo, te vas un día de excursión al bosque y te encuentras algún animal que nunca habías visto, a lo mejor un hongo que no habías visto. Tú fácilmente le puedes tomar una fotografía con tu celular. Muchos de nosotros tenemos acceso a estos celulares con cámara. Le tomamos una foto, la subimos ahí a la plataforma y nos puede dar una sugerencia de qué especie es la que estamos viendo, una descripción. Y si esa especie, si ese animal, ese hongo no está registrado en la plataforma, pues nosotros también estamos contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque estamos aportando esa información. O sea, esto es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto, todos los ciudadanos, por eso se llama ciencia ciudadana. Exacto, es responsabilidad de todos los ciudadanos mexicanos, como bien comentas, pues aportar un poco hacia la naturaleza. Y
también, como bien comentas, no necesitamos salir de nuestras casas, y más ahorita por cuestiones de pandemia, pero si nos asomamos hacia la ventana podemos tomar alguna fotografía, o cuando vamos al bosque, o cuando vamos a la playa y vemos parte de la hoja de un manglar, quizá alguna serpiente, iguana, 1001 especies, ¿no? Más o menos para que la gente vaya relacionando, es como si fuera un tipo Pokédex, de estos que en los años 90 se hizo muy famoso con los Pokémones, pero aplicado hacia la vida real. Entonces es una plataforma que la verdad como ciudadanos mexicanos la tenemos que aprovechar. Uno, pues para saber más sobre nuestra biodiversidad, sobre los animales, las plantas, los hongos, todos los bichos que nos rodean, y pues para darle un poco de esa información que como bien mencionábamos, ¿no? Es responsabilidad de nosotros cuidar todo nuestro capital humano y de biodiversidad del país. Y aparte... recuerden, estas... Sí, perdón. Aparte es gratuita. Es una aplicación que tú bajas desde tu tienda de aplicaciones. Es gratuita, solo te registras con un correo y ahí tú puedes tener acceso a toda la información disponible y tú puedes ir generando. Tienes un perfil como si fuera un perfil de Facebook, donde tú vas subiendo tus fotografías, tus registros, y si en ese momento tú no puedes identificar qué especie es, a lo mejor en el caso de un bicho, ¿no? Te encuentras un bicho en tu casa y dices, esto es venenoso, ¿qué tengo que hacer? Lo puedes identificar ahí te da la información. Si en ese momento no te la puede dar, ahí queda disponible para que otras personas que sí saben te den esa información y te la complementen. Exactamente, recordemos, es una aplicación gratuita, está para todas las plataformas de los celulares y se llama Naturalista. Ahorita corriendo vayan, descarguen esta aplicación, denle un buen uso y una muy buena aplicación a la aplicación misma. Araceli, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos la importancia que tienen los corales, algo de los animales que la verdad no mucha gente está tan familiarizada, y aterrizando y finalizando con esta plataforma que la verdad es una maravilla. Como bien dices, no necesitamos ser biólogos, no necesitamos ser científicos, nosotros por simple curiosidad, por asombro de la naturaleza, pues debemos descargar estas aplicaciones, y no importa si somos pequeños, no importa, la admiración hacia la vida y hacia la naturaleza jamás debe de terminar. ¿Algo con lo que quieras concluir esta grata plática en este podcast? Pues espero que les haya podido compartir un poco de este conocimiento que adquirí sobre los corales, también de este tema que me gusta muchísimo, y pues siempre este tipo de pláticas sientan las bases para más preguntas, ¿no? Siempre esa curiosidad es la que nos mueve, y pues yo creo que si no es sobre los corales, si no es sobre animales, muchos de nosotros siempre hemos tenido esas preguntas. La información es un gran aliado nuestro, y a través de estas plataformas de uso gratuito, nosotros podemos acceder a ella. Basta con explorar, basta con buscar, con descargar la aplicación, ahí hay un montón de material. Entonces les recomiendo que si tienen esas preguntas, hagan uso de estas plataformas y se acerquen a ellas. Y pues bueno, muchas gracias también, David, por la oportunidad de hablar sobre este tema que me encanta. Al contrario, Araceli, muchísimas gracias. ¿Qué proyectos a futuro tiene Araceli, y tus redes sociales, por si la gente tiene alguna duda, algún comentario de la asociación en la cual estás, más preguntas que les surjan acerca de los corales y otros temas que estén quizá un poco más relacionados con tu área de trabajo, que es la biología marina? Pues mira, Araceli tiene planes de seguir trabajando en pro de la conservación de los ecosistemas marinos en este tiempo.
También me interesa mucho la parte de divulgación de la ciencia y pues bueno, la asociación civil en la que trabajo se llama Comunidad y Biodiversidad. Trabajamos con comunidades pesqueras para buscar la sostenibilidad de las pesquerías del país. Así la pueden buscar como Comunidad y Biodiversidad AC. Y yo me llamo Araceli Acevedo y también así me pueden googlear. Perfecto, Ara, muchísimas gracias. Bueno, algo que igual me gustaría comentar, Araceli fue mi compañera en la universidad sí. Hace varios añitos. Entonces, la verdad me da mucho gusto nuevamente saber de ti, que te está yendo muy bien y explorando y compartiendo y haciendo investigación de temas que te gustan. Nuevamente, muchas gracias, Ara, y gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos, figurativamente hablando, en la siguiente transmisión de su podcast Animales, Plantas y un poco más. Recuerden por favor, nunca dejar de sorprenderse y asombrarse de la naturaleza, nunca perder esa capacidad de asombro que como seres humanos, como mexicanos, tenemos. Y también recuerden que pequeños actos como el tirar la basura en su lugar repercuten grandemente en el planeta. Hace la diferencia. Si nosotros cuidamos, exactamente, si nosotros tiramos la basura en el lugar que corresponde, no dejarla ahí en las coladeras desde ahí comienza el mar. Entonces toda esa basura se va al mar y ya vimos las repercusiones que puede tener no nada más en los corales, sino en todos los organismos vivos que están en nuestro planeta. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos, saludos y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.